Bueno, buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos todos a la reunión de los jueves de la Asociación Colombiana de Infectología. Muchas gracias por venir, por estar tan puntuales y tan atentos a esta reunión. Ya es de las últimas del año que hacemos y pues creo que la acogida que hemos tenido todo el año ha sido muy buena. Hoy estamos aquí para revisar algunos temas en los cuales yo creo que es más de la experiencia que todos hemos tenido de un problema real. Usualmente cuando me corresponde a mí la reunión ponemos un caso o hablamos sobre todo de infecciones en inmunocomprometidos, en trasplantados, que es como lo que yo acostumbro a hacer, pero tenemos un problema actual en Bogotá muy grande y es el tema de los gérmenes resistentes a los carapenémicos. Creo que todos los hospitales, de todos los que están aquí, todos en Bogotá, nadie puede considerarse que esté exento del problema. Algunos sitios con datos de año antepasado o hace unos 2-3 años, teníamos datos muy buenos de prevalencia de enterobacterias resistentes a carapenémicos. Y entonces en los comités, en la secretaría, siempre salíamos diciendo, el hospital en el que yo estoy, estábamos en el percentil 10 o estamos en los hospitales que menos tienen prevalencia de estos gérmenes, pero curiosamente hace 2 años y este año ha empezado a aumentar notablemente y vemos que Bogotá y en general todos los hospitales tienen más o menos problemas con estos gérmenes. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la rotación de pacientes, la remisión de pacientes a unos sitios, la polifarmacia en algunos de los pacientes, y entonces todo eso termina siendo algo muy complejo, porque además no conocemos los datos de los pacientes y cuando llegan los dejamos en comunidad, los dejamos en la sala de urgencias, por allá a las 24, 48 hasta las 72 horas, alguien reporta, este paciente es portador de una enterobacteria resistente a carapenémicos, pero todos conocemos que los pacientes cuando llegan al hospital, todo lo que se hace en las primeras 48 horas. El paciente llega al hospital, llega a urgencias, se hacen los TAC, se hacen las cirugías, se hacen todos los procedimientos, se hacen los ecocardiogramas, se lleva imágenes, todo se hace en las primeras 24 48 horas. Quiere decir que cuando nos enteramos que esos pacientes son portadores o que están con una infección por estos, el paciente ya ha dado vueltas por todo el hospital. Entonces siempre ya es tarde. ¿Qué hacemos ahí? Todo el mundo empieza a hacer la contención, a aísla al paciente y con eso consideramos que estamos bien. Entonces con eso quedamos tranquilos. Pero cuando uno ve más allá, los recorridos que este paciente ha hecho en el hospital mientras nos enteramos son muchísimos. Por lo tanto, siempre el control, la contención de esto es tardío. Con esto entonces hemos visto que hay que hacer algo diferente. ¿Qué hemos hecho en algunos sitios, por ejemplo? Conocemos en algunos hospitales quiénes son los pacientes portadores, entonces tenemos alarmas en el sistema que tan pronto llega, nos avisan y entonces el paciente entra aislado hasta los 6 meses o hasta el año después de haber sido conocido. Pero en hospitales generales donde usualmente no conocemos todos los pacientes, sino que todos llegan remitidos, no sabemos qué hacer. En algunos escenarios, por ejemplo el proyecto que tenemos es buscar en algún hospital que estamos cuáles son los factores de riesgo para ser portadores y de esa forma buscar adelantarnos un poquito, pero igual estamos llegando tarde. Entonces hay una cantidad de propuestas, por ejemplo, hacer hisopados rectales de colonización a los pacientes tan pronto llegan al hospital, pero siempre la pregunta es ¿y a quién se los vamos a hacer? ¿Cuánto se demora el hisopado rectal? ¿Cuál es el método microbiológico con el cual esto lo estamos haciendo? Unos dirán yo tengo PCR, otros dirán yo tengo una efelometría, otros dirán yo tengo un agar, todos tienen diferencias, ninguno es perfecto, los costos son muy importantes, los tiempos son muy importantes. Aislar pacientes por aislarlos sin tener identificado si era resistente aumenta notablemente los costos del hospital. Datos no publicados en la Universidad de Antioquia muestran que ellos lograron disminuir e impactar en 300 millones de pesos al año, solamente no aislando a todo el mundo, sino haciendo estudios tempranos y aislando el que estuviera colonizado. O sea, existen muchísimas estrategias para poderlo hacer, es un problema que todos tenemos, es un problema que tiene que ver con los clínicos, no los infectólogos, esto es para emergenciólogos, internistas, intensivistas, aquí tiene que ver el infectólogo, los comités de infecciones, el laboratorio clínico, entonces digamos que es la única forma de hacerlo. Por último, tenemos otro problema adicional y es que todavía nos cuesta trabajo tener datos compartidos. Por alguna razón nos gusta tener datos escondidos. Entonces no sabemos la prevalencia en determinados hospitales de Bogotá. En el Reino Unido se sabe y en la aplicación está cuál es la prevalencia de gérmenes resistentes del hospital que me remite el paciente. Y yo puedo saber si el hospital X tiene una prevalencia alta y si debe tener control o no. En Bogotá no lo conocemos. Por chismes sabemos que algunos hospitales tienen una altísima prevalencia, pero no se publican, no los podemos hacer públicos, nos falta mucho para eso. Es complejo hacerlo, pero es la única forma que podamos saber que no es igual una remisión de un hospital de la 7,45 a uno de la 116,9 o a uno de la 26,30. Todos tienen diferentes prevalencias.
Entonces, eso es lo que queremos revisar hoy. Entonces, yo les quiero presentar a Andrés Cardona. Andrés Cardona es un residente que está con nosotros ahora en el servicio, ya está terminando su rotación y ya está terminando su residencia, en la cual les vamos a mostrar a ustedes cuál es la evidencia que hay, cuáles son la aproximación para el contención de todo esto, cuáles son los datos locales que tenemos. Especialmente vamos a hablar sobre datos de epidemiología local, cuáles son los métodos de contención, cuál es la evidencia y qué es lo que vamos a hacer. No vamos a hablar tanto de tratamiento porque para esto hay una conferencia que se va a hablar específicamente del tema y además estamos haciendo el consenso de esto, entonces pues es diferente. Todas las preguntas, todas las interpretaciones, todas las opiniones que tengan son bienvenidas. Hay otro micrófono que ustedes pueden participar como ustedes quieran. Andrés además está haciendo un trabajo dentro de su residencia en el hospital evaluando cuáles son los factores de riesgo para estar colonizado por enterobacterias resistentes a carbapenémicos, y aparte de trabajo queremos saber para qué sirve. O sea, si sabemos que está ahí colonizado, ¿cuándo está infectado? O sea, ¿cuáles pacientes de los colonizados se infectan? Y entonces, ¿para qué nos sirven los clínicos saber si está colonizado o no? Entonces, esa es como la introducción que les quería hacer. Yo le doy todo el paso a Andrés para que haga la exposición. Cualquier pregunta me comentan y estamos para atender todo esto. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que sea de todo su agrado. Buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia. Como ya lo dijo el doctor, yo vengo de la Universidad de Caldas, soy residente de tercer año de Medicina Interna. Bueno, como lo dice el doctor, el tema surgió del interés de nosotros de ver cómo podemos reducir estos procesos infecciosos por bacterias multiresistentes. Hay muchas, de hecho, pues para las bacterias que están de interés para la OMS son muchísimas, no solamente son las enterobacterias productoras de carbapenemasas, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, sino también está el enterococo productor pues, resistente a vancomicina, el estafilococo aureus meticilino resistente, hay muchos. Hoy nos vamos a enfocar en carbapenemasas. En primer lugar, pues con una breve introducción, ¿por qué es importante este tema? Porque el desarrollo de la resistencia a antibióticos es un fenómeno ecológico natural. De por sí las bacterias ya desarrollaban resistencia sin tener nosotros el uso de los antibióticos. Se han descrito bacterias en aislamientos de cavernas en donde se encuentran genes de resistencia. ¿Qué pasa? Que ¿por qué no se producen en masa? Porque producir los mecanismos de resistencia consume energía para las bacterias. Para una bacteria no es efectivo tener tantos mecanismos. Lo obliga a hacer más síntesis de sustancias y eso hace que no se pueda reproducir con mayor cantidad. Por eso no es común que las bacterias que teníamos antes presentaran estos mecanismos. ¿Qué pasa? Nosotros hoy en día con el uso de los antibióticos hemos aumentado cada vez más, hemos estimulado la producción de estos mecanismos. Los antibióticos usados en la actualidad son derivados de organismos portadores de antibióticos. Ustedes saben de dónde surgió la penicilina y de hecho la gran mayoría de los antibióticos que usamos surgen de organismos que producen antibióticos. El uso de antibióticos ha generado la selección de microorganismos que tienen esos genes y se han multiplicado, y es un reto para la salud pública mundial en la actualidad. Si miramos de dónde surge la resistencia bacteriana, básicamente nosotros la hemos estimulado principalmente con el uso de antibiótico-terapia, tanto no solamente en la práctica clínica, sino también en la agricultura. También en la parte de los desechos de agua que hay, se ha visto que en los desechos de agua, que a veces también se usan para cultivar y fertilizantes, se ha visto que hay antibióticos y se ha visto de que esto ha fomentado como tal la producción de resistencia. O sea que no solamente son los antibióticos que usamos a nivel intrahospitalario, los que se usan en la agricultura, los que se usan en la ganadería, por ejemplo el uso de tetraciclinas en el ganado. Y también actualmente también se está aumentando mucho el uso de antibióticos en las mascotas, en la veterinaria, y eso también se ha visto relacionado con el aumento de la resistencia bacteriana. Esta gráfica me parece muy interesante porque nos muestra cómo fueron surgiendo los antibióticos. Si miramos, la primera descripción de uso de penicilina fue en 1942, pero ya se empezaron a describir bacterias, Staphylococcus aureus, productores de penicilinasa, en el 49. De hecho, la primera descripción de un estafilo productor de penicilinasa fue en 1940. O sea que cada vez que usamos un antibiótico, las bacterias inmediatamente tienen su mecanismo de resistencia. En el 62 apareció la ampicilina y en el 66 empezaron a aparecer las penicilinasas TEM. Empezamos a usar la cefotaxime y empezaron a aparecer las CHIP. Empezamos a usar el imipenem y empezaron a aparecer las carbapenemasas en el año 93.
Acá seguimos y vemos otros antibióticos, como le decíamos, el imipenem lo empezamos a usar en el 85 y empezamos a ver bacterias productoras de carbapenémicos pocos años después, en el 98. Tenemos también el uso del Inesolid y marcadores de resistencia para un año después. Y de hecho, por ejemplo, de resistencia a daptomicina, también rápidamente lo usamos en el 2003 y pocos años después empezamos a ver la resistencia. Uno de los últimos antibióticos que usamos para estafilo, la ceftaroline, algunos lo llaman la cefalosporina de quinta generación. Muchos están en contra de nombrarla así. ¿Por qué? Porque se dice que para hacer una generación siguiente tiene que cubrir todo el espectro de la previa. Este no lo tiene. Es un antibiótico diseñado para Staphylococcus aureus, meticilina resistente. Lo empezamos a usar en el 2010 y en el 2011 apareció la primera cepa resistente a ceftarolina. Entonces vemos que cada que usamos una nueva herramienta, las bacterias aparecen con su mecanismo de resistencia. Hay que ver un poco de cómo se generan esos mecanismos. Entonces, hay cambios microevolutivos, cambios donde estas bacterias tienen unas pequeñas mutaciones en sus genes. Por ejemplo, las bacterias productoras de TEM requieren una pequeña mutación para que esas TEM pasen a TEM2 o TEM3 y que tengan resistencia a beta-lactamases de espectro extendido. O sea que es una mutación muy pequeña para que se genere una resistencia. También hay cambios macroevolutivos, reordenamientos grandes del ADN que generan la resistencia. O adquisición de ADN. O sea, las bacterias pueden adquirir plásmidos de otras que son resistentes, que tienen sus genes y que se los transmiten a través de plásmidos o incluso bacteriófagos. Entonces los mecanismos son que sea una mutación de novo. De hecho, esta es la menos frecuente. La transmisión más frecuentemente se da por bacteriófagos y por plásmidos, en donde esta bacteria lo adquiere de otra o de ADN libre después de haber lisado bacterias. Sin embargo, pues estos son los 4 mecanismos más descritos y esto se traduce en los mecanismos de resistencia más comunes, principalmente la modificación, por ejemplo, de sitios blancos o enzimas inactivantes. Entonces vemos que con gran facilidad se adquiere por las bacterias la resistencia bacteriana y no todas son de mutación de novo. Entonces, como les decía ahorita, las bacterias que son importantes para la OMS y para la CDC son estas: las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, Pseudomonas y Acinetobacter multidrogo-resistente, el enterococo resistente a vancomicina, el estafilo resistente a meticilina, el Clostridium difficile y la Neisseria gonorrea resistente a penicilinas. Hoy nos vamos a enfocar más que todo en los carbapenémicos. Estas serían como las enzimas, los carbapenémicos. ¿Qué tenemos aquí? Es la división de Ambler, en donde las agrupa por letras. Por A, aquí no se ven, quedó cortada en la diapositiva con el cambio del computador, pero les voy a decir, esta sería la A. Son 4 grupos de enzimas, en donde tenemos por letras A, B, C y D. Donde la A son las dependientes de serina, de hecho pues también las otras, algunas de ellas son dependientes de serina. La B, que es dependiente de zinc. Las C, que son cefalosporinasas, y las D, que son enzimas OX. Si vemos cada una de estas, la A, aquí solo tenemos las productoras de resistencia a carbapenémicos, que son la A, la B y la D, solamente es. Si vemos aquí, el grupo de la A quedó cortado con el cambio. Si vemos el grupo de la A, hay ciertas bacterias que tenemos aquí claramente que producen estas enzimas. Entonces, la más clásica de todas que tenemos acá son las enterobacterias. Aquí tenemos la E. coli y la Klebsiella pneumoniae, que son productoras de la enzima que ya se ha reconocido como KPC. Aquí, como muestra la gráfica, se han descrito de 13. La primera que se describió se descubrió que era idéntica a la 2, por eso ya se menciona que es de la 2 a la 13. Tenemos algunas enzimas propias de estas bacterias, Serratia marcenses y Enterobacter cholerae. Las que nos interesan para la charla de hoy son aquellas que nos dan resistencia adquirida, y estas no son tanto, son constitutivas. En cambio, estas carbapenemasas sí son transmisibles entre las enterobacterias. Hay otras que son las HEADs, se diferencian más que todo en su perfil de capacidad de hidrolizar la septacidima o el septacidima y el cefepime. Se diferencian pues en eso. Son diferencias muy pequeñas que fenotípicamente es difícil de evaluarlas. Pero lo que sí les quiero decir es que estas tienen diferencias en el antibiograma que nos van a permitir sospecharlas. Entonces,
Las de la clase A generalmente se llevan todos los carbapenémicos y se llevan todas las cefalosporinas. Mientras que de la clase B, que son las dependientes de zinc o las metalocarbapenemasas, tienen la característica de que no hidrolizan astronam. Entonces aquí, como vemos en esta gráfica, nos dice la sensibilidad del astronam. Y las últimas, las oxa, tienen una sensibilidad variable al astronam y algunas de las cefalosporinas de tercera pueden estar sensibles. Entonces sería como el método de tratar de diferenciarlas a partir del antibiograma. Pero tenemos otros métodos fenotípicos para tratar de diferenciarlas. Entonces tenemos el test de Hosch, el test de clavulanato, el test de EDTA o ETA, para tratar de diferenciarlas. Entonces el ETA es positivo como tal en las metalocarbapenemasas, mientras que el test de ácido clavulánico, mientras que el test de Hosch suele ser más frecuente en las enzimas de la clase A, como las KPC. Este sería como el espectro. Entonces, las penicilinas de clase A, como la KPC e incluso también la GES, se lleva las penicilinas, las cefalosporinas de primera y segunda, de tercera y de cuarta. Puede que los inhibidores no, pero los carbapenémicos, meropenem, ertapenem y imipenem se los llevan. Las metalo se llevan todo ese espectro de antibióticos que acabamos de mencionar, pero lo diferenciamos porque no se lleva el astronam o con el test de EDTA. Y la oxacilinasa, que la mayoría de las enterobacterias tienen es la 48 o subgrupos de estas, tienen la característica, como les decía, que las cefalosporinas de tercera y cuarta puede que no estén tan comprometidas. Y sí pueden tener compromiso marcado de los carbapenémicos, pero el que más comprometen sería el imipenem. Si miramos pues el antibiograma, pues uno vería esto. Una KPC se lleva las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos. Pero hay que recordar que las bacterias pueden tener múltiples mecanismos de resistencia, o sea que puede coexistir una KPC con una BLE. Tuvimos un caso muy reciente de una bacteria, una Klebsiella pneumoniae, en un paciente que tenía una neoplasia hematológica, estaba con su quimioterapia y identificamos en los hemocultivos una KPC, pero con unos patrones que no concordaban con lo usual. Digamos que este primer renglón sería lo usual, pero podemos encontrar patrones donde no corresponde. Este caso tenía una resistencia muy marcada a meropenem y poca para ertapenem. Si es una Klebsiella, uno esperaría que fuera una KPC. Sin embargo, la que primero daría resistencia sería el ertapenem y tenía un MIC muy bajo. Entonces, en esos casos donde el patrón no concuerda con lo que usualmente tenemos, debemos sospechar que hay otro mecanismo de resistencia. Entonces es usual encontrarla con una BLE o una metalocarbapenemasa. Si está con una BLE, si está sin BLE, sensible a astronam. Si va con una BLE, pues pierde esa sensibilidad. ¿Cómo lo reconocemos? Tendríamos que hacer métodos de biología molecular. Bueno, ¿qué debemos hacer? Si tenemos una bacteria, un aislamiento, en donde los MIC de los carbapenémicos están aumentados, debemos pedirle al laboratorio que nos haga las pruebas fenotípicas. Acá he tenido la oportunidad de estar en la Fundación Santa Fe y el laboratorio de microbiología funciona excelente. Ellos no hay que solicitarle, inmediatamente ellos saben qué hacer. Y la idea es tratar de combinar las pruebas. Entonces tendríamos la prueba de ácido borónico, la prueba de ETA, la prueba de EDTA, pues para tratar de diferenciar cuál enzima es. Entonces ya sabemos, test de ácido borónico nos dice que es KPC. El test de ETA nos dice que es una metalactamasa. No hay sinergia con ninguna de estas, debemos pensar que es una oxa y más si nos lo dice el antibiograma. Y hay una enzima adicional que puede tocarnos un poco la resistencia a los carbapenémicos, que son las AMC. Cuando una bacteria que tiene una AMC tiene hiperproducción de esta enzima, puede llevarse algunas de las carbapenémicos, especialmente el ertapenem, sería solito ese. Pero ¿cómo lo sospecharíamos? Podríamos combinar el test de ácido borónico con el de cloxacilina. ¿Para qué? Para diferenciarlo de la sinergia que tiene el test de ácido borónico de las KPC. Entonces, combinar estas pruebas fenotípicas nos permite a nosotros sospechar el tipo de enzima que se está produciendo y así hacer una antibiótico-terapia dirigida y hacer un adecuado manejo. Ese sería el principal mecanismo de evitar la diseminación de las enzimas, de las carbapenemas. Tenemos otras pruebas, unas de amplificación de ácidos nucleicos. Están estas, una de las que más usamos en la fundación es el CarbaNP. Nos dice con un indicador de color que depende pues del pH. Si se hidroliza el imipenem cambia el pH y nos cambia el color del marcador, diciéndonos que es positiva la prueba.
nos dice que es positivo para una producción de una enzima y este tiene predilección para la KPC. Entonces sería muy útil y más que todo por el tiempo en el que nos da el resultado. Alrededor de 2 horas tendríamos un resultado de un carba NP, teniendo entonces la sospecha de una KPC y dando un tratamiento dirigido para esto. Y tenemos otras pruebas que ya son moleculares, son el FINARRAY, y tenemos otras pruebas, tenemos incluso un GeneXpert para carbapenemasa, en donde lo que van a tratar de identificar son los genes, exactamente el gen que produce la enzima. Entonces son otros métodos, algunos necesitan el aislamiento del cultivo, otros simplemente necesitan el hisopado o el hisopado rectal. Entonces tenemos técnicas para identificarlas. ¿Qué debemos entender ahora? Es a quiénes les vamos a hacer estas pruebas. Ya sabemos, si tenemos mix alterados, podemos usar estas pruebas fenotípicas o las de amplificación de ácidos nucleicos o las moleculares. Estas varían mucho en su sensibilidad y también obviamente en su costo. Cada una pues a medida de que más compleja es más costosa. La sensibilidad es variable entre todas estas pruebas. Por ejemplo, hay estudios que dicen que el test de Hodge puede ser 100% sensible, pero hay otros estudios donde baja bastante la calidad de este test. En cuanto a especificidad, por ejemplo, el test de Hodge modificado, menor del 90%, y los valores predictivos positivo del 85 y negativo de 100. Entonces, también hay que entender que estas pruebas tienen sus rendimientos, y que puede que tengamos falsos positivos o falsos negativos. Tenemos muchas técnicas como la espectrofotometría de masa y el uso del MALDI para reconocerlas. Entonces, tenemos muchas opciones. Para el manejo, vamos solamente a tocar 2 cositas en el manejo y es, hay que tratar de identificar qué enzima es. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, como veíamos, puede tener una sensibilidad o no a un antibiótico. Entonces, una KPC, opciones de antibióticos que podríamos usar, las polimixina, tigecyclina, aminoglicósidos, fosfomicina, y dependiendo de la MIC del carbapenémico, podríamos usar incluso los carbapenémicos. En el caso del meropenem, un MIC mayor o igual a 16 ya no se recomienda el uso de carbapenémicos. Tendríamos que optar por terapia combinada con las otras opciones. También aquí nos mencionan un medicamento que ya está próximo a llegar, el ceftazidimia-avibactam. En el caso de las metalo es más complicado por la resistencia que tienen un poco más amplia, pero tenemos similares opciones, polimixina, tigecyclina, aminoglicósidos, fosfomicina. Y en cuanto a las oxas se amplía un poco más el uso pues, de las opciones, porque como les mencionaba, a veces respetan algunas de las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, incluso las podríamos usar para las carbapenemasas de tipo OXA. Igualmente, hay que tener en cuenta de que esto no es lo único que hay que evaluar antes de iniciar la antibioterapia. Hay que identificar también los perfiles de resistencia natural de la bacteria que estamos tratando. Hay algunas que son con resistencia intrínseca a la colistina, a la polimixina, como por ejemplo la Serratia marcense. Y también hay algunas resistentes intrínsecamente a fosfomicina, como la Cinetobacter. Hay que tener cuidado entonces también con los perfiles de resistencia natural. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Identificamos aquí lo que decía era las MIC alteradas. Tratamos de hacer pruebas fenotípicas y pruebas moleculares para identificar el tipo, y si es una beta-lactamasa, pues tenemos más bien la opción de la polimixina, la tige, la fosfo, y en cambio si no es una metalo, pues se amplía un poco más la acción y podríamos usar los carbapenémicos según la MIC. Esto es lo que vamos a hablar de tratamientos. De aquí en adelante vamos a ver en quién se deben aplicar estas pruebas para tratar de reducir la diseminación. Primero tenemos que hablar un poco de epidemiología. ¿Qué tanto es la distribución de las enzimas carbapenemasas? Les voy a mostrar, una por una. Primero la KPC. Si vemos la distribución a nivel mundial de las KPC, pues tratan de enfocarnos donde más hay. El morado es donde son endémicas. Entonces vemos que en la zona de Nueva York y en Grecia son zonas endémicas para estas carbapenemasas. Ahorita más tarde les muestro Latinoamérica para que se lleven la sorpresa. Si miramos las IM y las BIM, vemos que hay bastante expresión de las BIM a nivel de toda América, y en Brasil las IM. Tenemos incluso distribución de las de New Delhi. Y si miramos qué países tienen expresión de todas estas enzimas, pues vemos que Grecia vuelve a puntuar, vemos que Italia también es otro país que puntúa en cuanto a tenerla en sus estudios, la presencia de KPC, de las metalo o de las OXA, tienen todas. Si miramos en Europa, el país que más problemas tiene es Grecia,
porque el 59% de sus aislamientos de Klebsiella son resistentes a carbapenemasa. ¿Qué diferencia tan grande con, por ejemplo, Alemania, con 0.2? Solamente el 0.2 de aislamientos de Klebsiella pneumoniae en Alemania son resistentes a carbapenémicos. Es una diferencia muy grande. Los que más reconocemos son Italia y Grecia como los países que tienen ese problema en Europa. Si miramos en el Reino Unido, pues antes parecía que el Reino Unido no tenía este problema, pero vemos que a medida que pasan los años, cada vez presentan más las carbapenemasas. Y no solamente una de ellas, todas ellas, incluso la New Delhi. Francia también tiene ese problema, pero si vemos aquí, a Francia ha aumentado mucho la New Delhi y mucho las OXA en el Reino Unido, y en Francia más que todo las OXA. Entre incluso los países europeos hay diferencias entre qué tan endémicas son cada una de ellas. Entonces hay gran variedad de la diseminación. ¿Qué hay en Latinoamérica? Ya vamos a ver. Esta nos muestra cuántos países hay en el mundo que tienen endémica como tal esta enzima. Y vemos que de la que más tiene es la KPC, con casi 10 países endémicos. Yo les traigo esto a nivel mundial de todas las enzimas. Cada uno de estos asteriscos significa una de las enzimas, pero esta era para mostrarles lo de Latinoamérica. Doc, las animaciones no están funcionando. Listo. No importa, yo les voy a mostrar lo que les iba a mostrar. Colombia tiene la característica de ser endémica en carbapenemasa, en KPC. O sea, así como veíamos a Estados Unidos, en Nueva York y en Europa a Grecia, endémico para las KPC, resulta que de Latinoamérica, el único que es endémico en KPC es Colombia. Es el único que es. Listo. Aquí nos dicen que tenemos las IM y que también hemos tenido algunos casos de las otras enzimas. Resulta que me preguntaba yo si teníamos las New Delhi, porque esta referencia es del 2017. Resulta que sí, hemos tenido casos en Bogotá, la primera, y un caso en Risaralda y otro caso en Medellín. O sea que sí tenemos las New Delhi, hay que buscarlas. Y esta referencia se la recomiendo, es del 2016 de Biomédica, donde nos muestran la presencia de las enzimas productoras de las bacterias, productoras de carbapenemasa, como estamos en Colombia. Entonces, las estrellitas son las KPC, y vemos que la zona de Cundinamarca, del eje cafetero donde yo provengo, de Bucaramanga, tenemos enzimas productoras de carbapenemasa, tanto enterobacterias como la pseudomonas aeruginosa productora de KPC, que no es frecuente encontrarlo. Tenemos las productoras de BIM, tenemos las productoras de GES, las de GES son estas moraditas, y tenemos las productoras de OXA, o sea, tenemos todas las carbapenemasas que estamos hablando. Esto es una referencia un poco viejita, del 2007, pero es la primera descripción de una pseudomonas productora de KPC. Nosotros los colombianos fuimos los primeros en tener una pseudomonas con esta enzima. Pues no es algo pues para enorgullecernos, pero hay que tenerlo claro. Nosotros incluso tenemos unas pseudomonas que pueden producir KPC. De hecho, hoy en el laboratorio nos mencionaron que hay una con sospecha, que están las pruebas moleculares, en las pruebas confirmatorias, para saber si sí es una pseudomonas productora de KPC. Esta es la parte de Latinoamérica que les quería mostrar, y que entonces ya Colombia no tiene solo estas tres, sino que tiene todas. Tiene las IM, las BIM, las OXA, las New Delhi y las KPC. O sea, si hay un país en Latinoamérica con problemas de resistencia, es Colombia. Bueno, la otra cosa es qué factores de riesgo hay. Bueno, no, esta todavía no es. Esta es para mostrarles cómo han aumentado las tasas de resistencia de estos aislamientos de Klebsiella y de E. coli principalmente. Es un estudio realizado en 23 UCIs de aquí de Colombia, de 10 ciudades diferentes. ¿Qué hicieron? Se analizaron todos los aislamientos de Klebsiella, E. coli, de Pseudomonas y Acinetobacter para ver qué tantos tenían multiresistencia. Entonces vieron que empezaron en el 2009 con, por ejemplo, la E. coli, con una multiresistencia en el 14%, estos son los aislamientos por E. coli, 14% de esos aislamientos de 6.000 eran E. coli, y para el año 2012 eran 15, parece que no hubieran aumentado mucho, pero es que los aislamientos se duplicaron del 2009 al 2012, a pesar de que en forma de porcentaje no se aumentaron, claramente si se duplican los aislamientos, están aumentando como tal estas bacterias, y que tantas de ellas se están volviendo más resistentes. Entonces miremos, la E. coli
de 61% a 79% de aislamientos se volvieron pues multidrogoresistentes. La pseudomona pasó de 23% de los aislamientos eran multidrogoresistentes en el 2009 a 34% en el 2012. Y el Acinetobacter, de 56% de los aislamientos en el 2009, ya pasamos a 98% de los aislamientos de Acinetobacter multidrogoresistentes. O sea que ya no es frecuente encontrar un Acinetobacter sensible a ampicilina, que sería lo que nosotros quisiéramos. Bueno, y lo otro es qué tanto ha aumentado en ellos la resistencia a carbapenémicos. En la E. coli, si miramos qué tanto ha aumentado, por ejemplo, la resistencia a artapenen, pasó de 0,4 a 1,2, parece que no mucho. Pero en Klebsiella, si vemos, la de artapenen pasó de 7,1 a 12, la de imipenem de 1,5 a casi 9%, y la de meropenem de 1,3 a 9,1. O sea que ha aumentado de forma marcada la resistencia de los antibióticos de la Klebsiella neumonía a los carbapenémicos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado más KPC. Incluso aquí tenemos la de pseudomona, la imipenem y el meropenem, de 23% pasó a 34%. Y el Acinetobacter y el imipenem de 57, pues no aumentó, de hecho fue a 37, y el meropenem de 56 a 98. Pero hay que recordar que la pseudomona y el Acinetobacter tienen otras enzimas diferentes. En el caso del Acinetobacter tiene más enzimas OXA58. Lo mismo la pseudomona suele producir más metalo que KPCs. Es rara la KPC en una pseudomona, pero la tenemos en Colombia. ¿Qué factores de riesgo hay entonces para que tengamos una bacteria que tenga la producción de carbapenemas? Les cuento. Estos estudios que empezaron a evaluar los aislamientos y posteriormente la colonización, o sea, qué pacientes sin infección tienen la bacteria productora de carbapenemasas, trataron de identificar de dónde venían. Son enterobacterias, entonces de dónde vienen, probablemente del tracto digestivo, y trataron de evaluar factores asociados pues a la nutrición principalmente. Por ejemplo, nutrición enteral, catéteres, o también sonda urinaria, y trataron de evaluar si estos eran factores de riesgo para tener más colonización o infección por estas bacterias. Por ejemplo, este estudio es de Japón y vemos que 2 días de hospitalización son un factor de riesgo, el uso de ayudas para la incontinencia también, los catéteres, no, este no dio, catéteres urinarios tampoco dio, pero las sondas de alimentación enteral sí. O sea, todo lo que tenga que ver con el tracto digestivo nos puede facilitar que sea más fácil la colonización por estas bacterias. Y de las más importantes, la previa exposición a antibióticos. Este es de Colombia, de Medellín. Resulta que la clínica León 13 tuvo en el 2010 un brote de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. Entonces ellos trataron de identificarlas y vieron que la cepa que tenían era una Klebsiella pneumoniae ST258 que tenía este gen, un gen productor de la enzima. ¿Ellos qué hicieron? Tenían que diseñar mecanismos para tratar de disminuir las infecciones por este agente. Entonces empezaron a hacer estudios de tanto pruebas moleculares para identificarlas y también las pruebas de colonización, cultivos de portador de carbapenemasa. Entonces empezaron a hacerlos y fueron muy juiciosos y registraron toda su estadística. Tenían 59 pacientes infectados y 127 colonizados entre el 2010 y el 2011. Tuvieron pues la tasa de infección según los días de hospitalización y también las tasas de portadores. Entonces aquí vemos que empezó el brote, estos son los negros, son las infecciones, y vemos que empezaron a hacer también los estudios de colonización. Entonces, infectados, colonizados. En medida que empezaron a hacer más estudios de colonización, identificaron mejor a los pacientes que tenían las enzimas y los aislaron. Entonces vemos cómo se redujo las infecciones mientras que el reconocimiento de colonizados aumentó. Sí, o sea, hay más pacientes con la enzima, pero reconocerlos y hacer un apropiado aislamiento evita que se disemine la infección. Entonces es la estrategia más apropiada y este es un ejemplo de cómo una pequeña estrategia como esta puede ser efectiva en reducción de las infecciones. Ellos trataron de ver cuántos de ellos tenían la resistencia completa pues, a los carbapenémicos. 63% de los aislamientos en los infectados tenían todo este perfil de resistencia a carbapenémicos y otros antibióticos.
y trataron de ver que entonces qué factores de riesgo hay para que se colonicen o se infecten estos pacientes. Entonces, vemos, uno, la unidad de cuidados intensivos, y dos, la muerte fue lo único que les dio estadísticamente significativos. Aquellos pacientes que tenían la infección, pues obviamente tuvieron más mortalidad, pero la mortalidad también fue mayor a comparación de los estudios negativos. Entonces ahí es donde el doctor Guevara mencionaba, ¿qué beneficio hay de reconocer a los pacientes colonizados? ¿De verdad reduce la mortalidad? Si uno compara a los colonizados con los infectados, la mortalidad es diferente. Entonces esas son preguntas que todavía faltan estudios por responder. Hay algunos que dicen que no tiene beneficio, otros que dicen que sí. Epidemiológicamente reconocer esto entonces tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque está el riesgo de los brotes intrahospitalarios por las productoras de carbapenemasas. Está el requerimiento de terapia antibiótica combinada cuando los identificamos y debe ser una antibiótico terapia apropiadamente escogida. Producción simultánea de otros mecanismos de resistencia. De por sí tener la presencia de la enzima, de la bacteria productora de esta enzima se asocia a más mortalidad y como vimos la KPC es endémica en Colombia. Entonces vamos a ver algo de estrategias de prevención. Acá el problema es lo de las animaciones, pero miremos. Acá les traigo este artículo, es publicado en Infectio. Lo que tratan de evaluar son las identificación de las enterobacterias productoras de carbapenemasas, cómo se identifican y qué recomendaciones hay para evitarlas. Entonces, ellos nos resumen las recomendaciones de la OMS y también del Centro de Enfermedades Infecciosas de Europeo. Entonces, veamos un poco. Estar con adecuado cumplimiento de las políticas de desinfección e higiene de las habitaciones, recomendadas por ambas, pero el problema que tienen todas estas recomendaciones es la evidencia que lo respalda. ¿Por qué? Porque todas son evidencias de estudios observacionales o recomendaciones de expertos. O sea, ¿qué tanto respaldo tiene de que de verdad eviten eso? Es el problema de estas recomendaciones. Durante los brotes, tomar aislamientos ambientales es una recomendación de la OMS. La recomendación es débil. Monitorizar la implementación de estrategias multimodales en la parte administrativa para evitar estas infecciones, recomendación débil. Implementar adecuado vigilancia de antibióticos, un adecuado programa, evidencia de estudios observacionales. Entonces el problema está en qué tanta evidencia tenemos del impacto que tienen estas intervenciones en prevenir las infecciones. ¿Cuáles son las acciones entonces? Si reconocemos un brote, lo que deberíamos hacer es intensificar el lavado de manos y el uso de equipo protector y aislamiento de contacto, minimizar los traslados de los pacientes. Es muy común, nos ha pasado. De hecho, identificamos un paciente con una Acinetobacter baumannii en sangre y antes de poder hacer la nota de aislamiento estaba en quirófano. O sea que lastimosamente no alcanzamos a evitar de que ese paciente paseara por el quirófano. No sabemos pues, si eso tendrá un impacto en la epidemiología del hospital, pero es muy importante tratar de hacer todas estas intervenciones de forma simultánea. Que el personal de enfermería sea dedicado a un paciente específico. Nos pasó con el caso de la Acinetobacter y con una Klebsiella productora de carbapenemasas. Afortunadamente en la UCI de la fundación sí se puede asignar a una jefe específicamente para un paciente importante en la UCI. ¿Qué tanto podríamos hacer esto en otros hospitales? De donde yo vengo en Manizales les aseguro que no puedo y en Pereira tampoco. Es difícil y yo estoy seguro que varios hospitales de acá tampoco, esa excepción de la fundación es importante, pero tener un personal dedicado solamente a ellos reduce las tasas de diseminación de la infección. Uso de equipos dedicados a un solo paciente, eso es fundamental. Priorización para la limpieza y desinfección. Y otra cosa que se ha estudiado es si vale la pena estudiar a los contactos, si vale la pena que los familiares de estos pacientes les estudiemos si son portadores o no. Es complejo porque sería decirle a todos los que conviven con el paciente, venga, hágase un hisopado rectal para una prueba. No sé qué tantos vayan a acceder y lo otro es qué tan útil es esa estrategia para prevenir infecciones. Lo otro que teníamos como tarea de tratar de sacar de evidencia en la literatura de a quiénes vale la pena hacerle los cultivos de portador para elegirlos bien, para no malgastar recursos y que esto de verdad se represente en disminución de infecciones, era buscar esto. ¿A qué pacientes vale la pena hacerles el tamizaje? ¿Cuáles son los que se han identificado como de alto riesgo?
Entonces, aquellos pacientes con hospitalización en los últimos 12 meses, es muy frecuente los reingresos, le vamos a hacer a todos, este es de los que menos evidencia tiene, pero los pacientes que están en diálisis, los pacientes que están en quimioterapia, un previo tamizaje positivo 12 meses antes, una exposición epidemiológica conocida a un portador, un tamizaje en unidades oncológicas o en UCI positivos, son algunas de las variables que se ha visto que vale la pena tener en cuenta a la hora de a quiénes le vamos a hacer los estudios de colonización. O sea, un paciente que viene de una unidad oncológica, que sabemos que esa unidad oncológica tiene KPC, deberíamos hacerle un cultivo de portador. La idea es tratar de identificar esos factores de riesgo para tratar de sacarle el jugo, digámoslo de esta manera, a esos estudios de colonización. Hay varias entidades internacionales que recomiendan entonces a estos pacientes, a los que vienen de otro hospital, a los que vienen de otra UCI, hágale el cultivo de portadores. Hay agencias que dicen esto. Allá en la fundación nos pasa mucho. Traslados desde UCI son los que más dan portadores de carbapenemasa. Hay otras agencias como las guías NICE que dicen que se le debería hacer cultivo de portador semanal en las primeras 3 semanas. O sea, 3 veces hacerle el cultivo del hisopado rectal. Sin embargo, esto no ha mostrado de que tenga evidencia de que reconozca más colonizados o que reduzca infecciones. Tenemos pruebas de colonización, hay varias. De hecho, estos son ejemplos de esas pruebas de los cultivos de portador de carbapenemasas, donde aquí les traigo los que son cromoagares, los que nos ayudan a diferenciar los agentes etiológicos a través del color. Entonces, por ejemplo, tenemos el Chromo ID Carboplate, que nos dice que las azules son Klebsiella pneumoniae, las rojitas de coli y estas amarillitas Pseudomonas. O este Supercarba Medium, que nos dice que las fermentadoras de lactosa, que se ven así amarillitas y esponjositas, o mucositas, son de coli, mientras que estas negras son de Pseudomonas aeruginosa. Entonces hay medios con cromoagares que nos ayudan incluso a detectarlas con estos métodos cualitativos. Hay muchas de estas pruebas. Aquí la animación pues me falla, pero el rendimiento también varía entre cada una de ellas. Entonces hay que tratar de escoger la que tenga mejor rendimiento y menos costos, sería lo ideal. Aquí entonces les traigo algunos estudios donde vamos a mirar qué identificaron ellos de valor a la hora de hacer los hisopados. Entonces, este es un estudio retrospectivo, este es un estudio de los españoles que lo hicieron en UCIs. Más que todo identificaron en todos los ingresos a una UCI quirúrgica, que eran 254 pacientes, que cuántos había colonizados, cuántos habían infectados y qué variables se asociaban a que tuvieran diferentes resultados. Entonces, en ellos se observó una gran diferencia entre los portadores y los no portadores en cuanto a todos los índices de severidad. Por ejemplo, el SOFA, por ejemplo, el Apache. Todos eran más altos en los portadores. O sea que identificar un portador incluso nos dice severidad de la patología e incluso mortalidad, porque directamente el Apache se asocia a mortalidad. ¿Qué más tenemos? Los días de hospitalización se asocian, pues, entre más días de hospitalización, más portadores. Y también el uso de todos los antibióticos se asocia a que sean más frecuentes los cultivos de portadores positivos. ¿Qué problema hay? Que por ejemplo en este estudio de los españoles tenían enzimas OXA, enzimas BIM y de KPC tenían un casito. O sea, que trasladar todos estos factores de riesgo a nuestra población no se puede. Entonces este es otro mensaje de la charla. Necesitamos estudios propios. ¿Por qué? Porque miren la diferencia en cuanto a las enzimas que ellos tienen. Tienen muchas OXA, tienen muchas BIM metalo. No tienen, ellos en ese estudio no tienen tanta KPC, mientras que el principal problema de nosotros es eso. Entonces necesitamos estudios propios. Y uno de los problemas, como dice el doctor Freddy Guevara, es que tanto compartimos la información de los hospitales. Uno, hay algunos que quizá tengan vergüenza de decir, no, tengo tantas de carbapenemasa. Y dos, algunos no quieren compartir sus datos estadísticos por propiedad intelectual. Yo creo que hay que romper un poco esas barreras para de verdad prevenir las infecciones por bacterias productoras de carbapenemasa. Este es otro estudio donde lo que evaluamos aquí es la mortalidad. ¿Qué impacto tiene en la mortalidad? Y esta fue hecha en 2 UCI de Grecia, uno de los países que tiene el mismo problema endémico de Colombia, excepto que ellos sí tienen endémico también oxas y metalo, pues tienen un problema mucho mayor.
Evaluaron entre el 2008 y el 2011 portadores. A quienes lo hicieron, el problema fue que ellos en su metodología no explican bien a quiénes le hacían y quién no. Ellos tenían una base de datos donde hacían múltiples intervenciones, muchas no funcionaron. Como los estudios no le dieron en cuanto a prevención de infecciones, pues tenían los resultados de portadores y de infecciones, pues entonces le sacaron el jugo a la investigación con eso. ¿Qué vieron? Trataron entonces de identificar los colonizados, 132, no colonizados, 875. Entonces, ¿qué diferencia había en cuanto a mortalidad y en cuanto a otras variables? De nuevo el Apache. El Apache era mucho más alto en aquellos colonizados, eran UCIs, eran 2 UCIs de Grecia y el Apache era 18 en los colonizados, 15.5 en los no colonizados. En cuanto a las comorbilidades, siempre se ha pensado de que uno de los pacientes que más riesgo tiene de tener infecciones por productores de carbapenemasas son los trasplantes. Pues de hecho resulta que en este no hubo diferencia significativa. En el que hubo diferencia significativa fue en la inmunodeficiencia. El problema fue que definen ellos como inmunodeficiencia. Ellos metieron en un paquete todo lo que fueran inmunosupresores y VIH. Entonces nos metieron un paquete muy grande, pero pues con evidencia clínicamente significativa. ¿Y qué vieron? Que ser portador de la enzima, pues de la bacteria productora de carbapenemasa aumentaba la mortalidad, que aumentaba el Apache. Y por último, trataron de hacer un análisis multivariado y de nuevo encontraron que ser portador de la carbapenemasa tiene un hazard ratio de 1.79. Entonces aquí vemos varios grupos, lo trataron de dividir entre aquellos que fallecieron, los que sobrevivieron y los que fallecieron en UCI, y los colonizados y no. Si vemos aquí, esta primerita sería la de los no colonizados y la sobrevida es muy buena, contra los colonizados vemos pues una diferencia en cuanto a mortalidad clara en la gráfica. Lo otro es, estos estudios de Grecia, y de nuevo, ¿qué enzimas encontraron? Entonces, KPC, pues sí encontraron varias de Klebsiella KPC, pero de nuevo tienen varias metalo-betalactamasas y algunas otras enzimas simultáneamente. De hecho, ellos encontraron la coexistencia de KPC y metalo-betalactamasas en 4 casos. Es muy interesante pues ese hallazgo. Este estudio como tal era para evaluar qué efecto tienen, esto es el último, y es para ver entonces qué efecto tienen todas estas medidas que estamos hablando de prevención en cuanto a mortalidad. Entonces miremos, es un estudio retrospectivo, ellos lo llamaron cuasi experimental. ¿Qué pasa? Ellos son en Israel, un hospital de Israel, que similar al León 3 en Medellín tuvieron un brote de Klebsiella KPC. ¿Qué pasó? Que ellos, también muy juiciosos como los de Medellín, trataron de recoger todos sus datos de una forma ordenada y registrarlos para publicarlos posteriormente. Entonces, desde el 2006 están tomando todos los datos de esas intervenciones. Entonces, ¿qué intervenciones empezaron a hacer? En el 2006, aislamiento de contacto. 2008, tratar de rastrear los contactos. En el 2010, ya medidas administrativas. 2011, un personal de enfermería mucho más dedicado a la prevención de infecciones por estas bacterias. En el 2011, un infectólogo dedicado específicamente al manejo de estas infecciones. 2012 empezaron a hacer los estudios de colonización y empezaron a intensificar más medidas, intensificar el lavado de manos, la adecuada vigilancia del uso de antibióticos, la retroalimentación en cuanto a los servicios de cómo les iba con el lavado de manos, y que empezaron a ver que a medida que usaban más intervenciones empezaban a haber menos infecciones. Entonces tenemos aquí adquisición de la carbapenemasa en estos azules, en las barras, y los cultivos de tamizaje, los de colonización. Entonces vemos que cuando empezaron a hacerlos en el 2007, a medida que empezaban a hacerlos y reconocer pacientes colonizados y en ellos hacer esas intervenciones, empezaron a ver la disminución de todos los casos de las infecciones por carbapenemasas. Entonces se ve claramente que el uso de esas pruebas de colonización con su apropiado respaldo pues, de intervención, de aislamiento, de todas estas medidas que hemos hablado, disminuye las tasas de infecciones por las bacterias productoras de carbapenemasas. Y lo mismo pues en cuanto a las bacteriemias que se presentaron por 100.000 habitantes. Entonces también junto con la reducción de los casos de carbapenemasas,
cada vez fue progresiva la reducción de las bacteriemias. Entonces aquí vemos efectividad en cuanto a esas intervenciones. Como conclusiones, Colombia es un país endémico en enterobacterias productoras de KPC y ha reportado identificación de otros tipos de carbapenemasas. Alto riesgo de brotes endémicos que aumenta la mortalidad. Reconocimiento de factores de riesgo es importantísimo, pero necesitamos los datos locales. Y las intervenciones como el tamizaje de portadores, baños asépticos, por ejemplo, que es otra de las medidas que se está usando, los baños con clorexidina, se recomiendan como estrategias de prevención. Entonces los invitamos a reconocer un poco más este riesgo y también los motivamos para que se haga la investigación con respecto a este tema. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para el doctor Guevara? Bueno, no, en serio. ¿Hay alguna pregunta acerca del tema? Para que quedes en, para que quedes en cinta. Yo tengo una duda, ¿cuándo se puede dejar de tratar a un paciente como colonizado? Es decir, si un paciente ingresa, digamos, en el 2015 estaba colonizado y en el 2019 volvió, ¿se debe hacer la prueba o al cuánto tiempo se deja de tratar de la manera? Cuando un paciente ya reconocido como colonizado por una enterobacteria productora de carbapenemasa, se debe tener en cuenta ese aislamiento 6 meses. O sea que si ese paciente reingresa en los próximos 6 meses, se le debe hacer un propio aislamiento y todas estas medidas de intervención. Después de los 6 meses, no es necesario el aislamiento, pero sí se recomienda de que se vuelva a hacer el cultivo de portador. Es posible que lo haya eliminado, es posible de que no. Entonces, eso es uno de los criterios de riesgo para que se siga siendo portador, haber tenido un cultivo previo positivo. Pero se toma en cuenta los 6 meses siguientes para el aislamiento. Eso es un tema importante porque hay una tendencia en los hospitales a querer quitar los aislamientos mientras está paciente hospitalizado. Entonces, por ejemplo, está hospitalizado en UCI, pasa a salas generales y siempre la pregunta que hacen es, ¿tiene que seguir aislado estando en la misma hospitalización? Y inclusive la familia todo el tiempo dice, ¿tengo que seguirme colocando la bata? Es importante que esos pacientes, una vez se les pone el rótulo de aislados, se van del hospital aislados. O sea, ese aislamiento es todo el tiempo. Es importante que lo sepa el equipo médico, que lo sepa la familia, y los costos son muy importantes, porque es que el costo de aislar a un paciente es alto, pero además también está establecido, y eso todos lo sabemos, que la probabilidad de tener malos desenlaces en alguien que yo digo lo aíslo es más alto. No se sabe muy bien por qué, pero aislar a un paciente es algo complejo porque es algo costoso y es algo que el paciente le va a afectar. Han hecho estudios donde tratan pacientes aislados con neumonía y pacientes con neumonía sin aislamiento, y se mueren más los pacientes que están aislados con neumonía. No se sabe por qué, o se ven menos, algunos dicen es que se ve menos, es que lo visitan menos, es que al médico le da pereza entrar, es que la jefe entra menos veces, es que no se dan cuenta de muchas variables. Entonces probablemente tienen más controlados los pacientes que no están aislados, y el aislado pues para muchos es una jartera, porque entonces es ponerse la bata, ponerse los guantes, el tapabocas, volver, entrar, salir, es como la unidad de oncohematología. Entonces todo eso es muy importante y tampoco se puede terminar aislando a todo el mundo. Pero lo que comentaba Andrés, se establece 6 meses, pero ya hay estudios que hablan de 12 meses también, como no se sabe cuánto dura alguien colonizado. La respuesta es no se sabe cuánto van a durar colonizados. Han dicho 6 meses, pero es algo medio arbitrario, pero hay gente que dura más tiempo colonizada. ¿Tiene algún otro comentario, experiencia? ¿Qué valores tiene y si las EPS les pagan para hacer todo esto tan bonito de microbiología? Porque una cosa es lo que uno puede hacer y otra cosa es lo que el paciente o lo que sea, cómo lo hace. Bueno, aquí está todo el equipo de laboratorio, entonces si digo algo que no es, entonces Patricia me hace caras. Esto es realmente importante, porque la mayoría de cosas en medicina son paquetes de enfermedades. Entonces es el paquete del trasplante, el paquete del trasplante renal, digamos que se pagan unas tarifas establecidas por su EPS. Entonces ya uno sabe en auditoría que, por ejemplo, es algo medio complejo, pero saben cuánto cuesta tratar a un paciente con una infección urinaria en un hospital de tercer nivel, y lo tienen más o menos con unos rangos. ¿Qué pasa? Cuando llega el paciente con gerbes multiresistentes, esto vale más, pero no por eso la EPS le va a pagar más. O sea, no está una tasa y no está un paquete para pagar una infección urinaria en un paciente con una E. coli de patrón usual,
o si el paquete es más alto en una Klebsiella KPC. No, es igual el paquete. Entonces, los hospitales que traten esto terminan trabajando un poco la pérdida, porque no les pagan muchas de las cosas que hacen. Es una discusión muy grande porque es desde el pagador o desde el prestador. El pagador, si yo soy el pagador, entonces digo, eso es su problema. O sea, yo le entregué el 20, usted me lo entrega y hace todo lo que tenga que hacer con este precio. Le pago 100 pesos y si usted tiene que colocarle aislamientos, el agar, le hace una PCR muy bonita, lo aísla, lo contiene, le pone una habitación unipersonal, le pone una enfermera, chévere, pero no le va a pagar más de 100 pesos. Entonces, esto es un problema porque termina siendo el hospital un poco trabajando a la pérdida y no es tan rentable. Pocas cosas de estas, muy pocas se pueden facturar. O sea, yo no puedo facturarle el agar que le dice al paciente, o si le hago una PCR o si le hago una nefrometría, no me van a pagar más. Es muy difícil establecerlo. Hay otros que sí se pueden cobrar. Por ejemplo, si yo le hago un field array al paciente para detectar, por ejemplo, un gen de KPC en un hemocultivo, pues lo puedo cobrar, puedo recobrar el field array. Pero lo demás de pruebas de colonización usualmente no se pueden cobrar, no es tan fácil cobrarlo. Entonces termina siendo muy a costo del hospital. Lo mismo los aislamientos. La cantidad de batas que le ponen al paciente, la cantidad de cosas específicas, eso no se puede facturar. O sea, yo no puedo pasar una factura de las 10 batas que mandé a lavar para ponérselas al paciente. Entonces es muy costoso. O sea, hacer esto vale, y vale mucho. Entonces tiene razón con lo que usted dice, es desde el prestador. Ahora, si yo soy el prestador, entonces yo soy el hospital, y entonces yo digo, quiero hacer las cosas bien, me están pagando 100 pesos, pero tengo que empezar a optimizar todo esto. Entonces sí hay una discrepancia entre la óptica desde el prestador y pagador, y que aclaran ellos. Y en últimas está la posición desde el paciente, en la cual él exige que las cosas se hagan bien. Entonces, en este tema de farmacoeconomía están los tres ópticas y los tres son diferentes y eso es un problema muy grave. Al punto donde alguien puede decir, yo no quiero volver a recibir pacientes con gérmenes multiresistentes porque es que me salen muy caros y estoy perdiendo, estoy trabajando en pérdidas. Pero éticamente no podemos dejar de recibir pacientes por esa razón. Entonces, es una disyuntiva bastante grande con lo que usted comenta y eso es de toda importancia. No sé si Patricia, que tiene la experiencia en el laboratorio. Sí. Bueno, por ejemplo, pues yo soy doctorada en biología y microbiología. Cuando uno trabaja particular, por ejemplo, uno podría mandar aquí a hacer esas pruebas, las tienen estandarizadas de que vale 5 pesos, 8 pesos o lo que sea. ¿Sí habría? Yo no tengo la experta. Porque eso sí, no sé. Los médicos solamente no sabemos cobrar, pero somos médicos. Gracias, doctor. Buenas noches. Pues desde el laboratorio de microbiología, la responsabilidad del microbiólogo como tal es emitir un resultado, o sea, primero hacer la microbiología en tiempo real, que es a lo que vamos los laboratorios de microbiología, es decir, que se detecta la resistencia a los carbapenémicos, se informa al infectólogo o al médico tratante y de ahí se inician el proceso de las pruebas confirmatorias. Más o menos a las 18 horas yo ya debo estar informando qué tipo de carbapenemasa es y pues esto lo que hace es levantar un aislamiento innecesario o mantener el aislamiento que sí se requería, porque cuando se informa la resistencia a los carbapenémicos, en ese momento iniciamos el aislamiento de los pacientes y el aislamiento lo inicia casi que el informe del microbiólogo al personal de enfermería. Y estas pruebas están incluidas dentro de los cultivos. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, claro, está dentro de la tarifa del cultivo como tal, ¿sí? Por ejemplo, yo le hago una pregunta a Patricia. Si te llega la cepa y entonces la identifica y es una Klebsiella y después tienes que montarle un agar-CRE, tienes que montarle un ITES, tienes que volverlo a diluir, le haces un EDTA y después le hicimos una PCR, ¿se cobra más o vale lo mismo que si se hubiera hecho solamente el agar? Pues aquí hay dos temas diferentes. Las pruebas moleculares sí son pruebas que se tamizan aparte y tienen un costo pues mucho más elevado, pero las pruebas de microbiología están incluidas dentro del cultivo como tal, ¿sí? Estos datos son epidemiológicos y esto pues está ahí dentro del paquete.
Entonces yo insisto en eso. Entonces, si yo soy el dueño del laboratorio, a mí no me conviene que me llegue una bacteria multiresistente porque me significa más esfuerzo de personal técnico, de pruebas y de insumos. Digamos que en ese sentido no es tan rentable hacer pruebas específicas para enterobacterias resistentes a carbapenémicos. No es tan rentable y pues esto es más epidemiológico porque lo que el doctor decía no lo podemos costear aparte, eso está incluido. ¿Mm? Pero pues igual es el beneficio también que tiene el hospital, reducir hospitalizaciones, reducir tratamientos, bueno, levantar aislamientos o mantenerlos. Pues yo no manejo tarifas, eso sí tendrías que comunicarte al laboratorio y ellos te las dan. Y ya. Y vale lo mismo. Y te pagan lo mismo. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un brote en los hospitales y decidimos hacer cultivos medioambientales. Y entonces hacemos cultivos, o cuando, por ejemplo, tenemos un brote de legionela o algo así, igual también lo paga el hospital. Digamos que es costos que se tienen que asumir porque no se los puede recobrar a nadie. Buenas noches. Bueno, primero que todo, doctor Cardona, quería felicitarlo por su charla. Me pareció que tiene un muy buen dominio del tema y pues digamos que estaba muy completo. Me esperé que no estuviera con tantos datos, pues digamos porque es un tema muy difícil y acá en Colombia digamos que hacen falta muchos estudios y pues digamos que me parece que estuvo muy completo, eso en primera instancia. Muchas gracias. Y pues esa pregunta va al doctor Guevara, pues enfocado a que la infectología, digamos que yo la veo que tiene dos pilares fundamentales. Una parte que es de tratamiento, pero el problema es que hemos mencionado varias cosas. Ya dijimos que cada hospital tiene sus gérmenes, que cada uno tiene sus protocolos, por decirlo en cierta medida, y pues de acuerdo a eso se van a aplicar unos tratamientos, pero pues las bacterias lastimosamente, pese a que nosotros, o bueno, pues los científicos, nosotros no, se crean nuevos antibióticos para poderlas combatir, ellas no se quedan atrás, ellas siempre tienden a evolucionar muy rápidamente y a tratar de generar mecanismos de resistencia, por lo cual la fabricación de antibióticos, digamos que ha venido disminuyendo en los últimos años y han considerado muchas veces que no es rentable generar nuevos antibióticos. Y estamos entrando ya a una era postantibiótica donde vamos a pagar las consecuencias del uso irracional de esos antibióticos. Y es por esa razón que viene fundamentalmente el otro pilar, que es la parte de prevención. Entonces la pregunta específica, pues ya con ese preámbulo, es cómo podemos nosotros, digamos, volver más riguroso los mecanismos de prevención, como algo tan simple como el lavado de manos, que a pesar que todos conocemos los momentos, los pasos para realizar un adecuado lavado de manos, es algo que no se hace porque no tienen control. Entonces, de pronto, desde el punto de vista de infectología, quisiera de pronto saber qué estrategias podría usted recomendarnos a nosotros para darles a las instituciones para fomentar un control mucho más riguroso al respecto. Listo. Primero, pues yo estoy de acuerdo con usted en que los médicos estamos formados usualmente es para tratar, entonces nos encanta tratar y somos medio novistas, entonces nos encanta el último antibiótico y entonces si uno le pone penicilina cristalina le parece que está out. El otro día puse ampicilina y entonces me decían que eso me dijo un intendente que eso todavía existía, o sea, todavía existe la ampicilina, me dijo, entonces sí, es buenísima, entonces nos pasa eso. Con lo que tiene que ver con prevención, los médicos sabemos poco y entonces siempre terminamos dejándole esto al comité de infecciones. Y el comité de infecciones termina haciendo todo el trabajo, que es el que en últimas muestra al hospital ante los entes de control, la Secretaría de Salud, las acreditaciones nacionales e internacionales, pero es un trabajo bien complejo y a veces un poco desagradecido, porque es cambiar conceptos en adultos es lo más difícil que existe. Educar a un niño y llevarlo por el camino del bien y tal es difícil, pero debe lograr. Pero coger un adulto y quitarle las taras y cambiarle comportamientos es algo muy, muy difícil. Entonces termina siendo algo como de cultura ciudadana, es algo como cómo enseñamos a la gente que se ponga un cinturón de seguridad.
O sea, ¿a quién le quedan dudas que el cinturón de seguridad es importante para no matarse? Pero igual, tocó ponerle un policía con partes y con un poco de problemas para que la gente se ponga con cinturón de seguridad. Y todo el mundo lo conoce, pero usualmente la gente cumple las cosas cuando tiene el policía al frente. La gente en Colombia se pasa la acera por donde pueda, pero tan pronto se baja en el aeropuerto en Estados Unidos, se pasa por el semáforo, espera el semáforo verde, es lo más decente del mundo, y vuelve a Bogotá y vuelve y se pasa por el dorado sin ningún problema. Es muy complicado. Entonces, con eso le quiero responder su pregunta, y es, ¿qué estrategias existen? Muchísimas. ¿Cuál es la mejor? No se sabe, y probablemente son los paquetes de medidas que existen. La experiencia que hemos tenido en un hospital es dos escenarios. Hay un grupo de médicos que no hace el curso de lavado de manos, que toca hacerlo. Entonces ya vimos, porque eso es una plataforma en la que hay que entrar, no hacen el curso. Pero el 90% de los médicos pasan el examen. Pero el cumplimiento de esos que pasan es del 55%. Entonces no hacen el curso, pasan el examen, pero no cumplen. Tenemos el otro extremo. Y tenemos un grupo de personas que trabajan en el hospital, de un área específica, que nos ayuda muchísimo, que todos hacen el curso. El 100% hace el curso. El 30% pasa el examen. Y el 20% cumple con el lavado de manos. Entonces terminamos diciendo, ¿qué preferimos? ¿El vago que no hace el curso, pero pasa? ¿O el que es juicioso, pero no tiene capacidad para pasar el examen? Esas son todas las dificultades que tenemos. ¿Qué le puedo responder yo a usted en estrategias de contención y, por ejemplo, el tema del lavado de manos y todo lo de colonización y demás? Definitivamente hay que tener un grupo de comité de infecciones que esté velando por esto. Es un grupo que debe estar haciendo todo el manejo de lavado de manos, de aislamientos, de control, de manejo de antibióticos. O sea, toca tener un policía. Quisiéramos no tenerlo, pero aquí funcionamos con policía. Ese policía debe tener herramientas. O sea, que lo que él diga tenga alguna repercusión administrativa arriba, en los que toman decisiones. No lo que nos pasa en el país es que cogen el ladrón y a la media hora está suelto, sino que lo cojan y de una otra forma entiendan que eso hay que cambiar. O sea, que tiene que tener una capacidad administrativa para que esas personas estén allá. ¿Qué hemos logrado en un hospital? Le pasamos los nombres de las personas al director médico y entonces él le manda una carta. Nada punitivo, no tiene que ser punitivo, solamente le dice, doctor Juanito Pérez, le recomendamos que cumpla, porque es que su cumplimiento es del 50%, le recomendamos que se adhiera un poco más al protocolo de lavado de manos, punto. Con eso ya lo están observando, ya usted dice, ese soy yo, y me están mirando. Entonces esas cosas nos han ayudado, estar vigilándolos, estar mirándolos, estar midiéndolos, que no lo haga siempre la misma enfermera, que lo haga alguien diferente, porque entonces cuando llega la enfermera fulanita de tal, todo el mundo cumple. Y todo el mundo esconde el paquete de papas y el paquete de chitos y esconde los bocadillos, pero cuando se va, entonces todo el mundo otra vez vuelve y se desordena. Entonces son muchísimas cosas como esas. A veces hacemos cultivos de las manos de algunos para poder mirar, hacer campañas en todos los demás. Todo esto sirve. Es frustrante, porque además usted las hace, sube los indicadores 2 meses y vuelven a sacar en los 3 meses. Y cuando rota el personal, tiene que volverlo a hacer. Y tiene que volver a enseñar a la gente. Y entonces educar a un adulto y enseñar a un adulto es muy, muy difícil. Y es frustrante, y todo el mundo lo sabe, y usted le dice a la gente, lávese las manos, y todo el mundo sabe que eso es importante, pero no lo hace. Otros ejemplos que tenemos, en la unidad de neonatos tenemos un cumplimiento del 96% en lavado de manos, de todo el mundo, enfermeras, médicos, terapeutas. El cumplimiento de médicos es del 92% en neonatos, eso es lo máximo que uno ve, pero en cambio en urgencias es del 32%. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque es que yo creo que los médicos nos formaron que nadie se le ocurre entrar en una unidad de neonatos sin lavarse las manos, porque es que las neonatólogas son bravísimas. Es que si hay alguien bravo en la vida es una neonatóloga. Es que nadie se le ocurre entrar sin lavarse las manos. Es que no le cabe en la cabeza. Pero en cambio en urgencias no lo hacen. Y el mismo sujeto que no se lava las manos en urgencias, se las lava cuando entra en neonatos. Pero cuando en urgencias ya no se las lavan. Eso es lo que nos pasa. O sea, con todo lo que le quiero decir, vea, eso es muy complejo, hay muchas estrategias, ninguna es la mejor, y todas juntas son las que sirven. Y buscar los nichos de quiénes son los que no cumplen. Porque si no pasa, lo que todos sabemos y es que siempre regañan los juiciosos. Y los desjuiciados nunca van. Buenas noches. Me quería referir al punto de las que estamos hablando antes del cobro de las pruebas confirmatorias. Sí, esto es un costo adicional que tenemos, pero entonces ahorita ya se está probando un nuevo CUPS, que es un código CUPS nuevo para cobrar esas pruebas confirmatorias, sea test de Host, inactivación, borónico, EDTA. Es el nuevo CUPS y ya se va, digamos que ya el próximo mes ya
se está divulgando eso para empezar a hacer el cobro. Igualmente, las pruebas prueba de tamización, se hacen cultivos de colonización rectal para estudiar todos estos colonizados, también está un nuevo código CUPS para poderlo cobrar, ¿sí? Como le comentaba la doctora, comentaba el caso de la doctora, si en el caso si quiere ser remitido, se puede cobrar más, por lo menos dentro de ese CUPS de pruebas confirmatorias, que es el 90-1009, algo así, y ese se podría ser, empezar a cobrar estas pruebas para que no tenga ese detrimento pues, de los costos de la institución. Listo, muchas gracias. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación tenemos codificado el tamizaje rectal. Lo hacemos y hay un código en el sistema y eso se cobra. Porque es que muchas cosas de los hospitales no se cobran. Es como las oximetrías. La mayoría de gente no los cobra. Pero pues todo eso es importante, pues ese dato. Muchas gracias. Volviendo al tema de la prevención, estaba mirando hace unos años un video de Oxford en que se consideraba cada cama como una unidad y que después de examinar al paciente debería lavarse las manos, desinfectar los utensilios, usar guantes o utilizar geles o jabón, ¿no? Pero yo creo que eso no se cumple y aquí deberíamos de comenzar con los estudiantes a acostumbrarlos a que tengan medidas de higiene como bañarse las manos, usar uñas cortas, sin esmalte, el pelo no largo o recogido, etcétera. Y lógicamente desinfectarse y lavarse las manos. Pero es difícil de mantener la disciplina y como sucede en la vida cotidiana, hay alguien que dice, usted no sabe quién soy yo, y los profesores, ¿quién les dice que se laven las manos? Buenas noches. Me llamaba la atención en cuanto al mapa de Colombia que mostrabas, solamente habían datos como en la parte de la región Orinoquía y ciudades principales. Me llama la atención que en la parte oriental, llanos orientales, Arauca, Casanare, Guainía y demás, no habían datos. Entonces, no sé si es muy apresurado concluir que no hay datos por falta de reporte a nivel de las instituciones de salud, o si verdaderamente no hay ningún reporte de caso pues de enterobacterias multiresistentes. No sé si de pronto tienes algún comentario sobre el por qué la ausencia de datos en estas regiones de Colombia, que igual pues me imagino tendrán alguna incidencia. Yo les mostré dos estudios. Número uno, qué tanto han aumentado los aislamientos de estas bacterias, de estas enterobacterias, y qué tanto han aumentado en ellos que esos aislamientos sean multiresistentes. Pero aquí tenemos que irnos entonces a la metodología de esos estudios. Esos estudios eran de unas unidades de UCI que tienen pues interacción entre ellos y decidieron hacer el estudio epidemiológico como tal. Entonces aquí va uno, el interés y la comunicación que hay entre las unidades de cuidado crítico de la región, de lo que es la parte central, el eje cafetero, Bucaramanga. Parece pues que en ese momento estaba muy bien la comunicación, decidieron hacer el estudio y el diseño e iniciaron con esto. Entonces, como ustedes ven, yo les voy a mostrar es uno de los apuntes. Aunque mientras busque la diapositiva, Sí, sí. hay un informe del Instituto Nacional de Salud, que es de comienzos de este año, en el cual ya está una recomendación que las muestras sean enviadas a un laboratorio central, porque evidentemente no podemos pedir que en Leticia hagan lo que hacen en CIDEIM o lo que hacen en la Santa Fe, no, o sea, no podemos pedir esto, pero sí se pueden remitir y se pueden centralizar, y hay un informe que se hizo este año en el que sí se evidencia que las capitales más importantes del país tienen más aislamientos, pero porque ahí mandan más datos. O sea, sí hay ausencia de reporte en capitales intermedias y menos pobladas en Colombia. Aunque la directriz está dada, o sea, Mitú, Leticia, Puerto Carreño deberían estar cumpliendo, hay menos reporte a nivel centralizado. No quiere decir que no lo tengan, porque cuando han visto los datos, por ejemplo, Villavicencio tiene unos hospitales con una altísima prevalencia de enterobacterias resistentes,
pero la cantidad de hospitales que cumplen y reportan no es tanta. Entonces no se puede interpretar que no hay, y yo soy más partidario de creer que no se reporta a los entes centrales. En este caso de esta publicación, esta es del 2013, fue del grupo CIDEIM, todos ellos cuando tenían sus aislamientos los enviaban como tal a una zona central para su estudio molecular y identificar los aislamientos. Si ustedes miran, de hecho es el mismo grupo que hizo este de aquí. Como podemos ver, en realidad el otro artículo tiene una gráfica muy similar, en donde tiene cada bacteria, nada más, en qué sitios de Colombia está cada bacteria. Pero esta ya es del 2019 y ya no solo nos tienen la bacteria, porque aquí qué lástima que no la puedan ver, les recomiendo que se lean este artículo. Aquí podemos ver por KPC, por IM o metalobeta-lactamasa, por NDM o por OXA, y cada una de ellas tiene qué agente etiológico, Acinetobacter, Pseudomonas. Entonces vemos que ellos incluso han mejorado sus datos y se ve que la zona de donde tienen información, como dice el doctor, reporte, y que participan de este grupo, es estas zonas, en donde vemos que este resto del país no tiene reporte como tal a este ente central. De ahí que no tengan información que brindar de ellos. Buenas noches. Mi pregunta es, bueno, es claro que los pacientes colonizados tienen mayor riesgo posterior de hacer infecciones, pero digamos que en cuanto a los factores de riesgo, tanto para infección como para colonización, ¿existe algún factor diferencial para cada una? De hecho, eso es exactamente lo que queremos ver con el doctor Guevara en la fundación. A nosotros nos interesa, uno, ¿quiénes se colonizan más? Y dos, ¿qué diferencia hay entre el colonizado y el infectado? ¿Qué tenemos que hacer? De hacer una descripción muy buena de cada una de esas poblaciones. ¿Para qué? Para comparar esas dos poblaciones, hacer análisis estadístico. No es como muy claro en la literatura, y como les mencionaba, de cada país, vimos el de Grecia, vimos el de España, tienen aislamientos diferentes y mecanismos de resistencia diferentes, factores epidemiológicos diferentes, que no nos permiten extrapolar esos datos a nosotros. De ahí que nos interese a nosotros precisamente evaluar eso. ¿Qué factores de riesgo son los que nos dan colonización? Y en el colonizado, ¿qué factores de riesgo nos llevan a infección? Y del infectado, ¿qué factores de riesgo nos llevan a mortalidad? De hecho, ese es como un plan que tenemos. Pero debe ser de nuestra estadística. Extrapolarla es demasiado difícil. Y lo que tú preguntas tiene que ver con lo mismo. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y yo para qué quiero saber quién está colonizado? O sea, perfecto, hacemos hisopados rectales, ¿y qué? O sea, es un saludo a la bandera y ya, yo sé, chévere, lo aíslo. O sea, el impacto es epidemiológico en aislamiento, que tenemos claro que sí, o realmente el clínico le puede decir, bueno, y yo aparte de aislarlo, ¿eso para qué me sirve? Cuando él haga fiebre y haga una infección, entonces mi terapia empírica va a ser dirigida a esa enterobacteria resistente, porque sabemos que los pacientes con enterobacterias resistentes mueren más. Si es mortalidad relacionada a mortalidad atribuible, nadie lo sabe. Hay unos pocos que dicen que sí hay una mortalidad atribuible, pero eso es bien difícil saberlo en los estudios clínicos. Lo que sí está claro es que los que se mueren más es porque llega tarde la terapia antibiótica dirigida. O sea, pegarle de entrada a un paciente que tenga un germen de estos con el antibiótico es difícil, porque nadie va a comenzar, o muy pocos comenzarán terapia con tigecyclina, polimixina, meropenem. No comenzamos empírico con eso y ojalá nunca toque. Pero entonces cuando sabemos, ya el paciente lleva 72 horas fallando al meropenem. Entonces se muere más porque es que llegamos 2 días después. Entonces uno dice, ¿es que la bacteria es más agresiva? ¿Es que llegamos tarde en el tratamiento? ¿Es que estaba más enfermo y se iba a morir? Eso no lo sabemos. Y el clínico le va a preguntar, entonces ese paciente que está colonizado, el día que haga fiebre y un choque séptico, ¿le arranco tratamiento para la enterobacteria resistente o lo arranco como cualquiera? Esa es la pregunta y eso es lo que no se sabe. Eso es lo que queremos un poco a nivel local responder esa pregunta, que sabemos que es muy difícil, pero es radical para poder vender la idea de hacerlo además. Cuando yo llego al hospital, saber los colonizados me ayuda, saber los infectados y me ayuda a evitar mortalidad, pues tiene todo el impacto. Pero la hipótesis nula es, solo sirve para aislarlos. Eso también puede pasar. Es muy variable la estadística también. Si tú miras, digamos, de los QC de Japón, dicen, más que todo lo que tenga que ver con la vía enteral da riesgo de colonización. Nutrición enteral, también pues los catéteres, las ondas urinarias, todo eso a ellos les dio, pero a los españoles no. A los españoles les dio más la inmunosupresión, que llegara crítico,
ese tipo de factores. Entonces, si tú miras, este me da unos factores, este me da otros, definitivamente es difícil como concretar algo. Y de aquellos colonizados, ¿qué nos lleva más a la infección? Eso sí, casi no lo detecté. Casi dentro de la revisión que hice para esta charla, poco encontré. Bueno, mi intervención era más como a hacer, como a comentarles algo que me llamó mucho la atención de la charla. Ya hablaron algo de lo que yo pues pensaba comentar, que era lo de para qué sirve saber si un paciente está colonizado o no, cuáles infectan más. Pero si vemos desde el comienzo de la charla, hablamos de unos factores de riesgo o de unos factores que nos llevan a pensar que el paciente se beneficia de que le hagamos un hisopado rectal para saber si está colonizado. Posteriormente miramos las recomendaciones de lo que hay que hacer para aislar el paciente y que no, digamos que no seamos parte de ese ciclo de que otras personas se lleguen a colonizar y todas estas cosas. Pero si vemos la evidencia y las recomendaciones, todas son débiles, que usted nos acabó de comentar, y los estudios que usted muy bien nos mostró son todos estudios observacionales, son estudios, lo máximo que vi fue un cuasi experimental. La mayoría, todos retrospectivos, pues dicen recolección prospectiva, entonces pero su análisis. Son estudios con un nivel de evidencia bajo, que se presta también mucho para sesgos. Por otro lado, también cuando hablamos de mortalidad y nos remitimos otra vez a la primera gráfica donde vemos los pacientes que se benefician, bueno, que en los que debemos sospechar y en los que debemos mirar que están colonizados, podemos ver que usted bien nos dice que esos pacientes tienen un Apache aumentado, pero cuando miramos a los pacientes que les estamos haciendo los estudios para la colonización, son pacientes que ya tienen muchas comorbilidades. Entonces, ¿es el hecho de estar colonizado el que me lleva a aumentar la mortalidad o es el hecho de que el paciente tiene más comorbilidades lo que me lleva a que tenga más mortalidad? Y entiendo entonces que ahorita que ustedes están hablando del estudio que quieren hacer, que eso es lo que se quiere estudiar básicamente. Exactamente, y lo otro es lo que dice de mortalidad atribuible. Una variable muy importante en un estudio es mortalidad por cualquier causa o es mortalidad por la infección. Porque como usted lo dice, muchos de los que mostré son pacientes de UCI y con muchos confusores. Incluso varias de las intervenciones que ellos hacen y a quienes le hacían el cultivo, muchas veces en la metodología no decían a quiénes. Entonces vemos que hay rotos en esa literatura. Mayor razón aún para hacer nuestros propios estudios. Sí, siempre está la duda con lo que usted comenta, y es igual, por ejemplo, creo que hicimos una charla de Candida auris, pasa lo mismo. Es Candida, es que el paciente con múltiples comorbilidades y muy enfermo, está tan mal que se colonizó por alguna razón, no se pudo decolonizar el mismo, o es que el paciente, y se murió porque tenía muchas comorbilidades, o es que es realmente la Candida auris o la enterobacteria resistente la que lo llevó a la muerte. Eso no se puede saber, porque lo que sí se sabe es que el estar muy enfermo, ser muy viejo, tener muchos catéteres metidos, es igual a enterobacteria resistente. ¿Qué es qué? Es muy complejo saberlo. Pero si usted tiene el combo, muchos años, muchas comorbilidades, muchos tubos dentro del cuerpo, igual enterobacteria resistente. Y hay que pensarlo en eso. Y si es así, pues contenerla y tratarla. En algunos hospitales que ustedes rotan, hay una prevalencia del 40-50% de enterobacterias resistentes. Tanto que han hecho que en cuidado intensivo, cuando llega un choque séptico, arrancan con colistina, polimixinas. O sea, eso me parece terrible. Pero es lo que toca hacer a veces, por esa misma razón, para evitar que mueran rápido los pacientes. Bueno, otra pregunta que tenía era que en las recomendaciones que también se planteaban de los pacientes a estudiar, básicamente se resumían en tiempo que era de un año. Entonces, pacientes con diálisis en los últimos 6 meses, en el último año, los pacientes que estuvieran en unidades oncológicas en el último año. Yo quería saber ese número de 12 meses, ¿de dónde salió? O si hay alguna diferencia entre pacientes que tengan esas mismas condiciones en 6 meses y en 18 meses, por ejemplo. No sé por qué de pronto 12 meses, si hay algún estudio o algo que hayan podido promediar ese lapso de tiempo para recomendar los estudios en esos pacientes. No, nada
en particular como una comparación de qué tiempo debemos considerar, no. Es como, ¿de dónde salen las recomendaciones? De la metodología que se usó en el mejor estudio. Si en el mejor estudio usaron, vamos a hacerle a los de últimos 12 meses, generalmente a la recomendación, a las guías, llega ese mismo mensaje. La verdad no vi comparación entre el tiempo a considerar. También vi unidades oncológicas. ¿Cuáles? Generalmente las que tienen reconocimiento de KPC, pues de que saben de que esa unidad tiene un brote de KPC. ¿Nosotros tenemos esos datos de nuestras unidades oncológicas? No. Incluso de las UCIs, remitido de UCI, sabemos que esa UCI tiene colonización, tiene brotes de KPC, pues como dijo el doctor, por laditos, por chismes, digamos. Pero nos pasa que llegan de otras ciudades y están con portador positivo. Entonces es muy difícil para nosotros, de nuevo, extrapolar. Y no tengo pues un dato de comparación entre 6 meses, 12 meses, si efectivamente hay diferencias, no lo tengo. No, eso es real, eso es recomendación de expertos, no se sabe qué es, cuánto tiempo es, eso no se sabe, cada quien lo hace como le parece, y no hay datos más allá de lo que ustedes están viendo. Yo creo que con esto pues hemos tenido un programa grande, nos deja preocupados de lo que hay, es lo que está pasando. Ahora tenemos un problema en algunos hospitales más grandes, son los pacientes internacionales, por ejemplo. Es un tema muy importante porque muchos de esos pacientes llegan de sitios en los que han tratado con antibióticos por mucho tiempo y sí estamos viendo que algunos pacientes de este tipo están colonizados por gérmenes resistentes. ¿Qué puede uno concluir con todo esto? El problema es real, circula muchos enterobacterias resistentes a carbapenémicos, inclusive de la comunidad están llegando. Hay pacientes que vemos que hacen una peritonitis, hacen una Klebsiella KPC y uno lo echa para atrás, hace el trazado y el paciente nunca estuvo en contacto con ningún hospital. Entonces uno nos explica cómo llega con una peritonitis, se opera y se hace una Klebsiella KPC, o sea, ¿de dónde sale? O sea, ya hay gente en la comunidad. Salen muchas preguntas. Vea que yo les molesto a ellos, yo les digo, ve, aquí salen como 10 tesis de residentes. Entonces uno dice, ¿circula en la comunidad Klebsiella KPC? No sé, pero hay que responderlo eso. Uno creería que sí, porque aquí venden antibióticos al que quiere. Y todo el mundo le vende Cipro, todo el mundo tiene Cipro en la mesa de noche. Y todas las abuelas le dan Cipro a las IBUs desde los 18 años. Entonces probablemente sí hay KPC en la comunidad. El problema está, los pacientes se mueren más de esto, pero hacer las cosas bien también sirve. Es costoso, requiere un equipo muy juicioso, es desgastante y es a veces frustrante. Pero se requiere que alguien lo haga. O sea, hacer las cosas bien, lavado de manos, contención. Y no estamos hablando aquí de nada extremadamente avanzado. Estamos hablando de lavado de manos, aislamiento, uso juicioso de antibióticos. Hay tecnología que hay que hacer, pero vea que la solución, en últimas, no es la tecnología. O sea, la solución no es si la Santa Fe hace PCR o nefilometría o agar, porque esto es secundario, eso es importante, pero esto no contiene un brote. Los que contienen el brote son las personas, y ahí está el problema grande. Entonces, que es además lo más difícil, es lo que menos vale, pero es lo más difícil. O sea que hacer las cosas bien sí sirve, hay que hacerlo, hay experiencias exitosas de control de brotes y demás, y cada hospital debe estimular su comité de infecciones, o si no, no sé dónde vamos a terminar. La solución a esto no es que llegue ceftazidima y Bactán, la solución no es fosfomicina, la solución no es meropenem o Bactán, esa no es la solución es empezar por la base, que es lo que nos cuesta mucho trabajo. Entonces con esto pues muchas gracias a todos ustedes por la asistencia, porque eso es el final, y espero que hayamos aprendido todos mucho de esto. Muchas gracias. Muchas gracias.